llegó el pan duro. Ah, caray, no, pásenle, adelante, por favor. Hola, hola. ¿Cómo está? Pues, ¿qué tal? Mi nombre es José Carlos Ruiz, ese es mi nombre de nacimiento. Y como autor de libros y de cuentos, novelas, etcétera, soy Fulgor Jacobson. Ese es mi nombre de autor, lo cual tiene una historia, en fin, que pues yo creo que ya sobre la marcha irá apareciendo. Eh, ¿Quién soy yo? Bueno, pues yo soy un chavo, todavía me digo chavo, que soy un chavo de barrio, así me considero. Yo nací en el barrio de Santa María, bueno, no nací directamente en Santa María de la Ribera, nací en un hospital de la colonia Roma, y mi familia se fue a vivir prácticamente de inmediato a mi nacimiento. Efectivamente vivía en un departamento de la Santa María de la Ribera, pero se fueron a vivir, cuando estaba yo de meses, a la colonia industrial muy cerca de la villa, y ahí viví pues los primeros 6 años de mi vida, hasta que mis abuelos maternos compraron una casa muy grande en Santa María de la Ribera, de esas viejas, de la época porfiriana, otra vez en Santa María de la Ribera, y entonces hablaron con mis padres y dijeron, oye, es mucha casa para nosotros dos solos, entonces, ¿por qué no se vienen a ocupar? Pues el dúplex, porque era una casa doble, ¿no? Inclusive recuerdo que había dos comedores, se comunicaban con una puerta oculta, media secreta, era bastante interesante esa casa, inclusive muchos afirmaron haber visto fantasmas y haber salido espantados. La verdad es que nosotros vivimos muy a gusto. Yo sí tuve detalles algo extraños en esa casa, es decir, tengo mis anécdotas, pero nunca me dio miedo, siempre me sentí bien tratado por la casa. Entonces nos fuimos a vivir para allá y fue muy interesante porque entonces ya tenía yo una recamarota para mí solo, yo fui único hombre, entre 5, las demás fueron hermanas, entonces ellas siempre estaban muy apretujadas en sus espacios y yo siempre muy amplio, ¿no? Porque me tenían separado, entonces inclusive yo me fui a vivir del lado dúplex de mis abuelos, porque en la casa del lado de mis papás como que ya no había espacio. Entonces me mandaron a vivir del otro lado, pues yo fui feliz porque estaba al lado de mis abuelos, me consentían y entonces pues era yo ahí pues dueño de mi espacio. Pues mira, yo creo que la literatura se me dio a mí, bueno, el gusto por los libros, se me dio de una manera muy natural, como casi a todos, que fue pues prácticamente con las lecturas juveniles normales, ¿no? Que siempre te inculcan. En la casa, pues ese nivel, digamos, de lectura siempre se fomentó. Mi papá le gustaba comprar obras, o ya las tenía, ¿no? Obras juveniles. Bueno, de esta literatura que se considera como juvenil, que La Isla del Tesoro, que Moby Dick, que todos los Vernes, ¿no? Inclusive, pues sí, se me desarrolló también un poquito el gusto, más allá, tal vez, del promedio, porque no sé, a lo mejor encontraba yo ciertas fugas. Yo siempre fui más solitario porque, a pesar de que tenía 4 hermanas, pues obviamente tampoco convivíamos demasiado, no teníamos como los mismos gustos. Y en lo que ya estaba yo listo para salirme a la calle, porque en cuanto pude, azoté la puerta y ya no regresé a la casa más que para comer y dormir. Que mi mamá, por cierto, no fue ninguna, no le daba mucha felicidad eso definitivamente. Bueno, mientras eso no sucedió, pues yo tenía mis juegos solitarios y también mis ratos me los pasaba leyendo. Entonces yo leía mucho ese tipo de cosas y me encontré con muchas sorpresas, digamos, de ediciones accesibles de precio, que inclusive ya con mis primeros pues, ahorros o domingos o como yo fuera teniendo cierto dinero o ciertos recursos que me daban de niño o de adolescente, iba yo comprando, entonces me iba haciendo de mi propia biblioteca. Y fue así como, digamos, empecé a mis lecturas, ¿no? Las lecturas más o menos normales. Pero yo pienso que, y la escritura también, porque me gustaba anotar mis ideas, llevé algún tipo cierto como hábito de diario, ¿no? Aunque nunca lo incorporé totalmente, pero me gustaba.
Fue realmente, yo creo que ya después, con los años, cuando me di cuenta que la escritura para mí era algo más que una afición. Y cuando ya lo llegué a pensar como un oficio, inclusive, fue cuando ya sucedieron otras cosas en mi vida que me provocaron fueron como disparadores. Y que de alguna forma también fue tan fuerte la experiencia que hasta lo plasmé en libro. O sea, yo cuando estaba, digamos que haciendo, pues como todos, mi lucha por la supervivencia en los diferentes trabajos que tuve un último trabajo, me incorporé a una empresa en la que trabajé 15 años y donde al cabo de esos 15 años tuve una experiencia laboral de ser despedido. ¿Aquí en Morelos? No, fue en Ciudad de México. La empresa era un corporativo muy grande de transporte integral. Era la empresa más grande de transporte integral en Latinoamérica. Se llamaba Transportación Marítima Mexicana. Tuvo su renombre, TMM. Entonces, por diferentes fusiones que empezó a haber, precisamente por la apertura de los mercados, etc. Y esta situación que yo critico bastante, bueno, que yo denuncio bastante cuando ya empiezo a hacer el análisis de las cosas, es que en México los empresarios no sabían competir. Entonces, o por lo menos muchos de ellos. Entonces esto provoca una serie de cambios en las empresas que de todas maneras, por angas o mangas, se tendrían que haber dado. Entonces yo salgo como parte de eso, pero no para mal. O sea, yo realmente necesitaba ya ese aire fresco. Y en el momento en que doy esa bocanada de aire fresco, descubro muchas cosas. Además, esto sucede en mis 40, como lo llamo, en mis 30 y tarde o en mis 40 y locos. Que es cuando me doy cuenta, cuando hice estas transformaciones que a muchas personas nos llegan más o menos en esa etapa, y me doy cuenta de que había cosas que yo quería hacer y que habían estado postergadas por mucho tiempo. Entonces, una de ellas fue precisamente la escritura. Y me dedico un poquito a investigar qué puedo hacer en ese aspecto y me meto a la Escuela de Escritores Ricardo Garibay. ¿Ya aquí en Morelos? Ya aquí en Morelos. Yo al estado de Morelos llegué a vivir más o menos en los 90s. Nosotros ya tenemos casi 30 años, creo que el próximo año cumplimos 30 años de vivir aquí en Cuernavaca. Y fue por una situación de que los hijos habían nacido en la costa. Carlos Alberto nació en Tampico y Diana nació en Tuxpan, Veracruz. Entonces, cuando llegamos al Distrito Federal por un cambio laboral que hubo, los hijos empezaron a caer como moscas enfermos de la garganta. Entonces, eso nos provocó pues, la necesidad de buscar alternativas. Entonces, consideramos que venirnos a vivir a Cuernavaca era una buena solución. Y entonces entraste a la Escuela de Garibay. Y lo fue. Entonces, entro a la Escuela Ricardo Garibay, también como parte de todos esos cambios, ya posteriormente cuando salgo de la empresa, y entonces ahí descubro una nueva venta grandísima de mis habilidades. Y bueno, sobre los libros que escribí, principalmente son 4 libros hasta este momento. Me gustaría que fueran más, pero la verdad es que la gran problemática mía como escritor es que estoy dividido en 2 mundos. Estoy dividido entre mi mundo laboral, que es totalmente diferente al mundo literario. Entonces me tengo que desprender de uno para pasar al otro. Y la verdad es que son 2 mundos bien demandantes y bien celosos. Y sobre todo el laboral, porque como es el que da el aporte, entonces se pone más especial. Entonces, mi primer libro, que fue un libro que fue un proyecto que aprobó el Instituto de Cultura de Morelos en su momento. Fue para... yo tenía ya cierta obra, yo ya tenía una trayectoria en la Escuela de Escritores Ricardo Garibay y ya tenía obra hecha y aprobada y demás por mis profesores, etc. Entonces yo incorporé muchos cuentos que tenía, o varios cuentos que tenía en este libro, y lo presenté para
postular para publicación de obra literaria y lo gané. El FOECA 2007 me parece que fue, y se publica hasta el 2008, 2009, por ahí. Bueno, realmente no tengo muy ubicadas las fechas, pero este es mi primer libro, un libro de cuentos, y según mi esposa es mi libro más auténtico, intenso y demás. Habría que leerlo. Que habría que verlo, a ver qué opinan los demás lectores, ¿no? Por supuesto. Después tuve un proyecto que yo creo que es un proyecto interesante porque es algo que estoy viviendo. Este libro se está escribiendo todavía, o sea, ya es un libro escrito, pero habla de un proceso de vida que todavía estoy transitando. Esto es cuando llega la tarde que todos tememos, que es la TTT, aquí lo dice, ¿no? La tarde que todos tememos, que es, yo la identifico con el momento en que te dicen, aquí está su cheque, pase por él, y pues ya mañana no viene usted a trabajar aquí. Entonces, ¿qué pasa en ese momento con la vida de las personas? Y este es mi caso particular, es mi experiencia particular, y cómo lo canalicé y cómo en este momento todavía lo estoy viviendo. En esto identifico dos grandes cosas, una que es el, el, el gran proyecto personal y el otro es mi propio proyecto personal. En fin, ya es un tema que tendría que desarrollar muy ampliamente, pero este libro todavía está vivo, lo estoy viviendo. Después, con la editorial Mis Cuates, editorial Quadrivium, Frida Bariña y Alfredo Castro, publiqué Lo que el amor entiende, que es un conjunto de cuentos. Muchos de ellos provienen de mi tiempo en que estuve escribiendo en el periódico. Escribí en el Regional del Sur durante un buen rato. Ahí fue cuando te conocí. Invitado por Bonifacio Pacheco, y a quien le mando un fuerte abrazo. Y esto me generó un buen material que después ya puliéndolo más, haciéndole algunos cambios y demás, se convirtió en este libro, aunque claro, mucho del material quedó fuera, pero esto es como una selección, digamos, de lo que a mí más me gustó para publicarlo. Y es una serie que yo pretendo llamarle la serie Loque, porque este es lo que el amor entiende, pero ya tenemos lista la novela Lo que nos dejó la noche, ya está lista. Y la voy a platicar ya con Alfredo y con Frida para que en un formato muy parecido a este ya hagamos el segundo, y va a ser una trilogía porque va a haber otro Loque que ya también está encaminado, pero que todavía le falta trabajo. Ahora, este libro, la particularidad que tiene es que también esta ilustración es un grabado de mi hija Diana, entonces esta serie va a estar ilustrada por ella. Sí, toda la serie va a estar ilustrada por Diana. El próximo libro, Lo que nos dejó la noche, ya también tengo inclusive que he grabado, le voy a seleccionar. Entonces para mí es un doble orgullo este libro. Y por último tengo el reciente, ahora sí que el Benjamín, el Baby, que es Entre un dinosaurio y una muerta de Juárez, que es mi primera novela publicada. Porque hay más novelas ya en el cajón, obviamente todavía para trabajarlas un poquito más, pero esta es la primera que publicamos. Esta la publicamos con Rosa María Porrúa y pues estamos empujando. Este es un libro que ahorita está en promoción muy fuerte y estamos yendo a presentarla. Ya lleva varias presentaciones, lleva como 5. El próximo año ya tenemos una en San Miguel de Allende, ya totalmente agendada en febrero, y así vamos a seguir hasta que agotemos la edición. Bueno, los libros que a mí me gustan, bueno, yo me remonto hasta lo más, digamos, de lo que tengo en mi biblioteca. No quiero seguir justo, a mí todos los libros que tengo en mi biblioteca me gustan. De alguna manera, si no los he leído todos, completos, todos, sí he leído por lo menos una parte de algunos de todos. Entonces estoy familiarizado con todas estas lecturas. Yo me inicié con estos libros que tengo yo aquí. Estos los mandamos empastar, los mandó empastar mi papá hace mucho tiempo. Estaba yo chavo todavía, chico, cuando comprábamos estos fascículos todas las semanas. Comprábamos estos fascículos que eran así como enciclopédicos, pero de temas de lo más diversos. La última lucha de los gladiadores, por ejemplo, ¿no? De lo más diverso. Aquí hablaba de la época de las cavernas. Entonces todo esto para mí fue gran parte de mi educación, digamos, extraescolar.
aparte de muchas otras, pero esta lo recuerdo con mucho cariño porque mi papá y yo nos aficionamos los dos a esta colección. Entonces íbamos todas las semanas al puesto de periódicos a comprarlo y con el tiempo se convirtió en una colección que él mandó empastar y que me regaló y que pues desde entonces yo atesoro. Para mí ha sido una gran base esa lectura. Ahora, también de las cosas que mi papá hacía, le compraba muchas publicaciones a Reader's Digest. Porque Reader's Digest, aparte que era una revista que, bueno, ahora es bastante satanizada porque nos imponía el estilo de vida ahora sí que desde todo Norteamérica, incluido México, y después a otras partes del mundo. Ideológicamente ha sido muy criticada, pero tenía muy buenas publicaciones extra, lo que era fuera de la revista, y esta colección es una de ellas. Esta para mí es muy básica, esta colección. Es la antología de la novela corta universal, donde aquí te pone Reader's Digest, una selección de cuentos. Él le llama novela corta, pues digo, la verdad es que no tiene nada de novela, son cuentos todos, son 3 volúmenes, pero bueno, nada más para dar una probadita, ¿no? Trae a Miguel Ángel Asturias, trae a Santa Rama Rowe, trae a O. Henry, a Miguel Delibes, a Mark Twain, a Oscar Wilde, a Machado de Asís, a Catherine Mansfield, a Thomas Mann, todos con pequeñas historias, y vean la cantidad, o sea, estamos hablando de muchas historias, muchos cuentos. Entonces, esto para mí fue muy bello, y cuando mi papá ya falleció, de las primeras cosas que mi mamá me dijo, si quieres llevarte algo, yo me fui inmediatamente a buscar la antología, porque este era mi tesorito que tenía yo ahí, Gran tesoro. guardado, y lo he releído N cantidad de veces. A mí me encanta esa antología. Obviamente tengo a Edgar Allan Poe, tengo todo Bolaño, o sea, bueno, no sé si tengo todo Bolaño, pero Bolaño tengo, yo creo que el 80% de su obra, por lo menos la obra de cuando él estaba vivo, porque después ya han publicado cosas póstumas, que a mí ya no me gusta tanto eso, porque si él lo dejó en el cajón se debe haber quedado, ¿no? Me enteré hace poco que van a publicar una novela de García Márquez, una de esas novelas de cajón. La verdad es que es una injusticia. Memorias de mis putas tristes fue, pues eso, una tristeza. La verdad es que no debió haberse publicado, yo pienso. Pero Ni haberse hecho la película. ni haberse hecho la película, la verdad. Entonces, bueno, de Bolaño tengo todo el 80% del Bolaño vivo. Y pues todo lo que ustedes ven aquí, pues ya es parte todo de mis gustos. O sea, sería injusto decir, este es más que otro. Por ejemplo, tengo a Ernesto Sábato aquí, tengo a mi buen amigo Arturo Núñez Alday, un abrazo, porque él me regaló Los Soldados Negros y me hizo un grandísimo favor. Esto lo leo con mucho cariño. Son de las cosas que están ahorita en mi escritorio, ¿sí? Tengo, por ejemplo, de Iván de León, Su Pan de la Noche, que Iván nada más escribe algo y gana un concurso. Un abrazo por Iván. Y también tengo ese cuidado, ¿no? De estar leyendo a los autores que ahorita están en boga y que, bueno, no en boga, sino escribiendo junto a nosotros, ¿no? Conviviendo con nosotros en el Estado. Bueno, pues de las cosas que recuerdo así extrañas que me ocurrieron, bueno, una creo que fue, digamos, la más peculiar, fue como un desprendimiento que tuve. Me sentí de pronto así arrastrado fuera de mi cuerpo, con toda plena conciencia, no estaba soñando. Y mientras, en una madrugada, mientras dormía, entonces me desperté y tuve esta sensación. Entonces me salí de mi cuerpo y me vi abajo dormido, bueno, ahí acostado, y sentí que por donde estaba yo flotando en ese momento iba a chocar contra un closet muy grande que había ahí en la recámara, que no era mi closet, era de mis abuelos, pero bueno, ahí lo fueron a poner porque no había espacio en otras partes. Entonces iba a chocar, entonces me cubrí la cara para no golpearme, y en ese momento sentí como que regresé a mi cuerpo, y sí, efectivamente, abrí los ojos otra vez, o sea, me quité el brazo de la cara y ya estaba otra vez sobre el colchón, sobre la cama, pero me sentía ligerísimo, ligerísimo. Yo sentía como que era un globo, y entonces me agarraba, de plano me aferré a las sábanas porque sentía que me iba a levantar otra vez.
hasta que se me fue esa sensación después de unos minutos, pero fue realmente algo muy extraño y muy vívido. Y otra ocasión fue, yo siempre en la casa estuve muy a gusto, aún en los espacios más oscuros, había una especie como de sótano, yo lo recorría a plena oscuridad, en la noche no me importaba, me sentía como cobijado, a pesar de que en esos espacios mucha gente se había asustado y había salido corriendo de ahí, por diferentes cosas que contaban. Una vez nos encontramos un señor que trabajaba de albañil y que se quedó haciendo unas cosas en la casa. Nos lo encontramos sentado en la banqueta cuando regresamos un domingo o algo así, que había ido a trabajar como un favor especial. Y se había salido de la casa porque lo habían espantado. Dice que lo corretearon y que le estuvo diciendo de mil majaderías a los fantasmas que traía, los demonios, no sé qué. Y se salió de la casa y cerró la puerta y dejó todas sus herramientas adentro, sus cosas, y por eso nos tuvo que esperar hasta que regresáramos. A mí nunca me pasó eso. ¿Eso lo platicaste con tu familia? Sí, claro, muchas veces. Y ellos platicaban también sus experiencias que también habían tenido, ya en lo personal. Mis hermanas tienen unas anécdotas también bastante extrañas. A mí me pasó que estaba yo solo en la casa completamente. Era uno de esos domingos en los que yo ya me rebelaba, yo ya no quería salir con la familia y me quedaba, o me despertaba demasiado tarde porque me había ido de fiesta el día anterior. Ya no era ningún niño en aquel entonces, yo creo que andaba yo con mis 10 y tantos. Entonces me quedé dormido muy tarde y bueno, ya me desperté y ya no había nadie en la casa, todos habían ido, lo confirmé, lo comprobé y dije, bueno, pues soy rey y señor de la casa. Entonces me fui a la sala de mis abuelos, que era el mejor lugar para prender la tele y ponerme en el reposete de mi abuelo bien feliz. Y entonces empecé a oír música, pero muy fuerte, dentro de la casa. ¿Y qué está pasando? Y entonces me salí a un corredor, al corredor que ya saben, las casas antiguas, como el corredor comunicaba todos los espacios, alrededor de un patio, ¿no? El segundo piso. Y entonces del otro lado de la casa estaba la sala de mis papás y ahí teníamos un estéreo. Entonces lo que estaba sonando seguramente era el estéreo por el lugar que estaba. Entonces me fui, ¿qué está pasando? Entonces, pero me sentí inseguro porque ¿quién lo prendió? Y entonces agarré a la pasada una regadera de hojalata que tenía mi abuela ahí para sus macetas, porque todo el corredor eran puras macetas, siempre estuvo lleno de flores. Entonces iba yo con mi regadera de hojalata, listo para pues, plantársela a la cara a cualquiera que se apareciera. Estaba yo seguro que alguien se había metido a la casa y sigiloso, ¿no? Y ahí voy. Entonces entro despacito y nada, solo completamente, pero el sonido a toda su potencia. O sea, aparte de que lo habían encendido, le habían subido el volumen totalmente, lo cual era totalmente inusual. A mi mamá eso no le gustaba. Y además, para prender ese estéreo, no se prendía nada más así, con un roce, así que dijeras, se paró una mosca en el botón. No, tenías que apretarlo con fuerza. Era de esos estéreos todavía de cierta época, que tenías que hacerlo bien, físicamente. Y se quedaba así, presionado inclusive el botón. Entonces, eso no estaba prendido. Y en la casa había energía eléctrica, me consta. Entonces, y ya no había nadie en la casa. Y nadie jamás se reconoció la autoría de esa broma, si es que acaso lo fue. Pues fue algo extraño. Bueno, pues hablando del amor, el amor para mí, ahora sí que después de haber atravesado por esos océanos tormentosos y a veces apacibles, y bueno, pues ahora sí que ser un marinero de vocación amorosa, creo que el amor es como un oficio, el amor hay que aprenderlo. Y el amor se aprende a veces a golpes, a veces a tempestades, porque en mares apacibles pues cualquier barco navega, pero cuando se vienen las tormentas es cuando yo creo que realmente haces tus cursos básicos del amor, tus doctorados, tus maestrías. Yo aprendí el amor a jalones y estirones porque me encontré con que el mundo de afuera, de las puertas de tu casa para afuera, contrastaba mucho con el mundo de las puertas para adentro. Las puertas para adentro se regían por códigos amorosos
digamos que incluso un poco romantizados, idealizados. Entonces yo salía como a la calle en busca del amor, como muy caballerosamente, como un caballero andante. Y me encontraba un contraste enorme con el otro mundo porque me encontraba a muchas Aldonzas Lorenzos y me encontraba a mis primeros amores, creo que fueron bastante mal correspondidos, entonces aprendí ahí ciertos golpes de la vida y eso te hace también entender un poco cuál es la lógica del amor. Y cuando empecé a conjuntar ya, digamos, estos contrastes, ¿no? Tu formación inicial con lo que tú esperabas, lo que tú idealizabas, con lo que realmente el mundo te ofrece y lo que es realmente el amor, entonces ya es cuando empiezas a encontrar tus caminos, ahora sí, ¿no? Y a gozar realmente del aprendizaje, de la ruta. Entonces, bueno, y finalmente encontré el amor ya permanente, el duradero, digamos, el que perduraría por la vida y con el que complementaría fases muy importantes de mi vida, con mi esposa, con María Edith, que la conocí, ¿cómo se llama? La conocí en un bazar un sábado al mediodía. La verdad es esa. Se ajustó totalmente la canción a lo que nos pasó a nosotros. Me enamoré de ti en un bazar. Me enamoré de ti en un bazar porque nosotros nos encontramos en un bazar y nos poníamos los sábados y los domingos. Y yo con eso complementaba mi salario y vendía cosas ahí. Me iba a la Lagunilla, compraba unos baúles de hojalata y luego unos manteles que me dieron a vender también. Entonces no vendía nada, pero bueno, me divertía. Y ahí fue donde conocí a la que ahora es mi esposa desde el 86, estamos hablando ya prácticamente de 38 años, no, 37 años, ya no sé hacer ni cuentas. Y bueno, pues después ya vinieron otras etapas y finalmente nos casamos. Pero eso fue, y la canción esta de Flans, de Te conocí un sábado al mediodía, como estaba tan identificada con nuestra experiencia, nos la tocaba N cantidad de veces. Y la verdad es que a mí esa canción siempre me ha caído bastante mal, pero era tal cual, entonces era inevitable. Pero bueno, pues ha sido todo un proceso. Creo que todavía el amor lo seguimos aprendiendo. Creo que todavía nunca se dejará de aprender porque caes en diferentes etapas. Y bueno, el amor es eso. Y estoy hablando del amor, obviamente, de las mujeres, estoy hablando del amor del erotismo, estoy hablando de ese amor de compartirlo como la segunda parte, pero hay muchos más amores y todas esas formas de amor hay que aprenderlas. Bueno, pues la verdad es que yo creo que lo que sigue es lo mejor en cuanto a escritura, en cuanto a literatura, porque creo que ya encontré mi voz, lo he leído, tal vez suene demasiado pretencioso, pero creo que estoy mucho más identificado con la tinta que hoy destilo que lo que hacía pues al principio de la aventura. Y también porque creo que ya estoy entrando en una etapa en la que me va a permitir ser mucho más dedicado a ese objetivo y con mucho más intensidad también. Entonces creo que de esa parte viene lo mejor. También ya identifico los proyectos, que esa parte también es crucial. Entonces creo que en ese sentido vienen muy buenas cosas, por lo menos en lo que a mi satisfacción se refiere. No sé si alguna vez vamos a alcanzar un gran éxito editorial o si realmente vamos a alcanzar el objetivo de vivir únicamente del oficio de escribir, que es un objetivo realmente ambicioso para cualquier escritor. Conozco muy pocos que viven solamente de lo que escriben. Entonces, ese es un objetivo que está ahí siempre al frente y que, como dije, ¿no? El libro que escribí, La tarde que todos tememos, habla precisamente de eso y es por eso que digo que ese libro ya está escrito, pero todavía está siendo vivido.
y que probablemente llegaré al objetivo, no lo sé, pero lo que sí es un hecho es que hasta donde llegue va a ser caminando hacia ese objetivo, definitivamente. Y bueno, pues también creo que viene lo mejor en cuanto a las relaciones con las personas y creo que eso lo he venido ya comprobando a lo largo de este caminar que al principio fue muy lento y ahorita ya está tomando más paso y que ya empiezo a trotarlo, pero de una manera sin perder nunca el ritmo respiratorio que me permite disfrutar del paisaje y disfrutar de las compañías. Y bueno, pues ahora sí que esta entrevista, por ejemplo, es un buen ejemplo de ello. Está hecho al calor de la amistad, al calor de la comunidad, de un grupo de gente que nos entregamos realmente a la escritura, que la gozamos y que la compartimos. ¿Sí? Entonces, un gran saludo a todos los compañeros de la Sociedad de Escritores de Morelos y pues a todos los amigos que la literatura nos ha dado y por supuesto también la vida en general, porque pues son las compañías, es la gran comunidad que caminamos juntos cada paso, cada día, y la que nos nutre también de las historias, de las anécdotas, de las experiencias, de lo bueno y por qué no decir también de lo malo, que van conformando los cuadros y los contextos que le dan sabor a nuestras historias. Pues yo en ese sentido estoy muy agradecido con todos y muy agradecido con este momento y nunca peleado con otros momentos. Siempre el momento que he vivido ha sido el mejor y este no tiene por qué dejar de serlo.